Lo hizo. Alguien que conoce sobre la vida de Javier Milei es nuestro invitado, Guido Agostinelli, que escribió Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Es lo que dice el libro de nuestro invitado, que aquí lo tenemos, no sé si podemos mostrarlo en alguna de las cámaras. Ahí lo tiene Dani. Falacias Libertarias, Guido Agostinelli, que esto lo escribió en julio y yo ya creo que en cualquier momento está para una parte 2, ¿no? ¿Cómo va, Guido? Hola, Guido. ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, acá estamos. Sí, está para un tomo 2, o hay muchas cosas, digamos, que están explicadas en el libro que se contradicen por las mismas medidas que está tomando Milei. Así que en realidad el libro lo tomamos de la óptica de lo que fue planteando en la campaña. De hecho, el libro lo publicamos en junio, pero yo lo terminé de escribir en febrero, cuando Milei estaba ahí en un lejano tercer puesto en las encuestas. Y bueno, y lo que resultó fue de lo que él fue diciendo en campaña, que ahora está un poco en contradicción con las medidas que están tomando. Así que las mismas falacias las termina dando Milei, yendo en otro sentido distinto al que planteó en su campaña. Antes de ver el informe sobre las medidas de Caputo, que es el ministro de Economía de Javier Milei, quería preguntarte cuál es la contradicción más grande que encontrás en Javier Milei. Bueno, contradicciones hay muchísimas. Yo diría que esta cuestión de lo que está aplicando ahora como medidas puntuales de intervención del Estado, en el cual hay una intervención mayor del Estado en ciertos sectores, y lo que él propone como liberalización general, que no funciona y que no funcionó. En el libro tratamos de explorar eso, de cómo eso no funcionó en realidad en la economía en general, y acá y en el resto del mundo. También se explora en otros países donde la liberalización total siempre nos lleva a una situación peor que la inicial. Vemos el informe con las medidas de Caputo, con las entrevistas que dio también, y a esto le sumamos repercusiones. Lo vemos y lo analizamos. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. El que quiera importar podrá hacerlo y punto. Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Es peor que el Rodrigazo. Es peor que el Rodrigazo por la magnitud de la devaluación del peso, por la magnitud de los impuestos, por la magnitud del aumento tarifario que se viene. Depende de la situación de cada uno. Pero si vamos a tener una caída en el ingreso nuestro por la mayor inflación, por el aumento tarifario, en algunos casos por la retención de ganancias, pasan de nuevo a pagar ganancias. Bueno, podés llegar a tener una baja en tu poder adquisitivo del 40, del 50%. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. ¿Y cómo va a reducir? Estoy leyendo el cuadrito que repartió el ministro el otro día, ahí en la reunión con economistas que me lo trajo un amigo. La mitad de esto es impuestazo y la mitad de esto es licuación. No vengamos que esto lo paga la política, que lo paga la casta y que nunca más la gente, siempre lo paga la gente. No, siempre. Entonces, yo soñaba con esa campaña, pero me rindo, veo que hay que mentir, que después cuando ganás, vaya a hacer lo que se te canta la pelota, claro, o lo que la ley te deja. O sea, yo también ayer anuncié cosas digamos, con las que ideológicamente no estoy de acuerdo. O sea, le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto país. Me preguntás, ¿estás contento con eso? No. Nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Mi análisis de las medidas es que tenemos un conjunto de medidas que no le brindan previsibilidad a la Argentina.
programa económico lo que buscan es, bueno, justamente evitar esa conversación que ustedes tenían hace un instante con un comerciante, darle previsibilidad en materia de precios, previsibilidad en materia cambiaria, y se ha quedado con solamente una parte que es buscar el ajuste fiscal. Sin embargo, en este caso, cuando uno ve la elección de Milei, la campaña de Milei, no hubo una sola aparición pública donde no hablara de hay que ajustar. ¿A qué lo atribuís? En que dijo siempre que había que ajustar a la política. Nunca le dijo te voy a ajustar a vos. Dijo una y otra vez que nadie perdería los planes. Lo dijo él con todas sus letras. El ajuste a la política, que fue la misma tesis de Andrés Manuel López Obrador en México. Los problemas de México se solucionan quitándole a los choferes de los ministros. Perfecto. Entonces la gente dijo muy bien. Si es ajustar a la política, el 90% de argentinos dice ajusteles a los políticos. Cosa que tampoco es tan justa, pero bueno. Cuando una es la respuesta cuando vos le dices voy a ajustar a los políticos y otra cuando le dices voy a ajustar el precio de tu bus que va a costar 8 veces más de lo que cuesta ahora. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. Sí te voy a decir, es que ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Yo temo que a las nuevas autoridades se le vaya la mano en esta suerte de anti-Macri, de decir guarda, porque vos tenés que entusiasmar a los tipos que están en posibilidad de gastar. Quiero decir, vos le decís al tipo, bueno, acá, flaco, no faltamos más ruta, pero algo le tiene que hacer. Vos le tenés que bajar los miedos, bajar los trámites, que lo cuanto al tipo que está en posición de hacerlo. Entonces a mí me parece que el discurso no es sangre, sudor y lágrimas, no es un programa de gobierno. Sangre, sudor y lágrimas es un pedacito de la política fiscal, que es un pedacito de la política económica, que es un pedacito de la política política. Sí, lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas claramente, digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos. Bueno, no sé específicamente a qué te referís con el tema de que va a impactar en los ingresos. Se plantean como diciendo, mirá, en Europa o en Uruguay el agua está cara. Es problema de ellos si está cara. ¿Por qué nosotros si la tenemos que pagar cara? ¿O acaso en Arabia Saudita el combustible es caro? No, porque tiene mucho. ¿Por qué tenemos que pagar la carne cara si la producimos nosotros? ¿Porque es el negocio de unos cuantos de llevársela afuera? Es una locura. ¿Pensás replantear un poco tus viajes en el vehículo? Sí, sin duda. Hay que replantear todo, hay que replantear absolutamente todo. A partir de todos estos aumentos, ¿cómo uno se maneja, se organiza la economía familiar, no? Claro, es imposible mantener esto. No es imposible, porque aparte no sabemos dónde termina esto. Y si hay una hiperinflación, que quede claro que es por culpa del desquiciado que tenemos de presidente ahora. Entendemos claramente que la ley de alquileres, por supuesto, le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser, por supuesto, subsanado y corregido. Dice, te voy a romper el ojo. La fórmula actual entendemos que iba a ser muy dañina para el ingreso del jubilado. El ajuste por ahí, de verdad, yo lo voy a casi militar. Me parece que hay que hacer todo lo posible para que no suceda. Por los jubilados no. Sí. De verdad, coincido. Tuvimos mucha comunicación de, digamos, la gente muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Yo creo que ayer para mucha gente fue un despertar en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre esa que nunca terminaron de entender de por qué si nos esforzamos los argentinos todo el tiempo seguimos cayendo en crisis recurrentemente. Lo que me preocupa es que mucha gente que en este momento es gente honesta, padre de familia que no pueda dar una leche a su hijo. Eso es lo más triste que sería.
Me acuerdo del 2001, ¿vio? Lo que había pasado, que cuando se armó el problema, en 30 minutos estaba copado la Plaza de Mayo. Yo dije, ¿qué pasó para tan poco tiempo, tan repleto? Y después me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo, que no tenía para comer. ¿Cómo estás viviendo este momento, las medidas económicas? Mal, porque mira, todavía no fui a la carnicería. Hace 10 días que había comprado la carnicería y había dejado todo frisado. No quiero ni ir a la carnicería, porque yo pagaba 3 lucas el kilo de tapa de asado y ahora me imagino de estar 6 lucas, 7 lucas. Así que mal porque, viste, yo tengo un sueldo fijo e indudablemente ese sueldo se me va a licuar absolutamente con estas medidas. Así que la verdad que no lo veo con esperanza. Yo creo que en cualquier momento algo va a tener que pasar, la gente va a empezar a... Prometió que la casta iba a pagarlo. Sí, eso yo no lo creí nunca. No. Pero la casta en realidad éramos nosotros, la casta eran los que teníamos derechos laborales. Digo, ese es el problema. Nunca entendimos que la casta era aquel que laburaba, que tenía derechos laborales, que estaba sindicalizado, que tenía derecho a vacaciones. Me parece que esa era la casta. Y jamás entendimos el mensaje de Milei. Me parece que nos faltó ahí entender. Bueno, Guido, me anoté de todo para preguntarte, pero quiero empezar primero pidiéndote una reflexión sobre esta primera semana y, bueno, los anuncios de Caputo. ¿Qué fue lo que vos dijiste, esto ya me lo imaginaba o acá hay un problema? Sí, primero muy bueno el resumen, ¿eh? Me lo quedé escuchando porque realmente bastante sintético en todo lo que pasó. Gracias a Anabela Sánchez y a Iago Siminato, la verdad que estuvo impecable. Sí. Con respecto a las medidas, eran un poco esperables, lo que fue el salto del dólar era bastante esperable. Lo que sí, quizás para quienes estudiamos lo que pensaba Milei, era medio inesperado tanto aumento de impuestos, tanto en el impuesto país, como esta cuestión de la reversión del impuesto a las ganancias. Digo, esto es importante porque uno puede revertir un impuesto, uno puede volver a poner un impuesto, pero también tiene la posibilidad de fijar otro impuesto, si quisiera hacerlo. O sea que fue una decisión deliberada de que impacten los trabajadores el impuesto a las ganancias. Porque se podría haber hecho como se hizo el impuesto a las grandes riquezas y ahí quizás compensar ese desfasaje. O sea que se eligió adrede compensarlo mediante los trabajadores, digamos, mediante el ingreso de los trabajadores, que Milei bien criticaba diciendo que era un ingreso de los trabajadores y no era ganancia. Así que eso sí, digamos, ese por un lado me tomó por sorpresa el tema impositivo porque no era lo que estaban planteando. Claro. ¿Y crees que el presidente en algún momento va a ir gastando capital político con estas contradicciones como votar en el Congreso, eliminar el impuesto a las ganancias y después traerlo de nuevo a la escena, o prometer que el ajuste va a caer todo o la gran mayoría sobre el sector público y después termina siendo 60 en el sector público, 40 en el sector privado? ¿Cuánto margen hay de la gente en ese sentido y en relación al capital político del presidente? Sí, a mí me parece que como norma general la gente votó y está dispuesta a hacer un esfuerzo. Estamos hablando siempre en términos generales, siempre generalizar uno se equivoca, pero digo, si uno pudiera generalizarlo, está dispuesta a hacer cierto esfuerzo en pos de la estabilidad económica. A mí me parece que eso fue un gran componente de lo que fue la elección, ¿no? El tema es que no sabemos cuánto está dispuesto a ceder y no sabemos cuál es el grado de ajuste que está dispuesto a tolerar. O sea, cuánto tiempo y cuánto. Eso es una gran incógnita. A mi entender, si bien la frase de Caputo me pareció desafortunada al decir que la gente estaba contenta con las medidas o algo por el estilo, lo que la habían recibido positivamente, es cierto que hay una parte que sí la avala. Que aplaudía el discurso cuando decía que iba a haber ajuste. O sea, a mí me parece que eso sigue subsistiendo. A mí me parece que el problema lo va a tener Milei, mirando un poco más a futuro, cuando él dice estas medidas son provisorias, la de cobrar más impuestos. ¿Cuál es el problema? Muchos de los impuestos que se fijaron en la Argentina fueron provisorios. Quedaron. Los impuestos tienen eso y después quedan. Sí. Entonces, supongamos, vamos a hacer el ejercicio teórico de que en realidad Milei llega a fin del año que viene y llega a ese equilibrio fiscal, que yo lo dudo bastante, después si quieren lo vemos, porque en realidad también se le va a caer la recaudación. Sí. Entonces, es un ciclo, por eso los... no le va a ser fácil llegar al déficit cero. Claro, porque en realidad está calculado desde un Excel en el cual vos reducís un 5% del PBI, como se está estimando, en los gastos, pero el problema es que se te cae la recaudación por el otro lado y se te va a caer fuerte, porque los recortes que están haciendo son recortes que iban al consumo.
Entonces esa caída después hay que recomponerla, entonces no es un 5% de ajuste que tenés que hacer, sino que tiene que ser un ajuste mucho mayor. Entonces, pero supongamos que él llegue, vamos a tratar de ser optimistas en los términos de Milei. Sí. Supongamos que llegue que llega a esa ese equilibrio luz fiscal. al final del camino de la que Exacto. habló. Una vez que él llega, Sí. llegó a través de los impuestos que logró imponer este año. El impuesto país, las retenciones nuevamente, las retenciones sobre los otros bienes, el impuesto al país a las importaciones y la reversión de ganancias. Entonces, todos esos impuestos, ¿los va a sacar? O sea, se le va a hacer más cuesta arriba todavía mantener el equilibrio fiscal. Entonces, si llega a esa estabilidad, es una estabilidad deseada. Sería un buen desempeño en sus términos. Entonces, sería raro que él vuelva y saque esos impuestos, digamos. Claro. Entonces, lo que él plantea es que él lo va a hacer hoy en sus declaraciones, que hizo un vivo, explicó eso, que era algo provisorio, que era algo que él no quería hacer, que él no está de acuerdo con hacer. El problema es que todos los que implementaron impuestos en algún momento dijeron no estamos de acuerdo con implementar un impuesto. Es muy difícil que haya una defensa de alguien hacia un impuesto puntual. Pero después se terminan quedando. Entonces ese es el problema. Para mí ahí sí Milei va a perder mucho capital político porque ahora está diciendo que es provisorio. Y ese provisorio tampoco determinó cuánto tiempo iba a ser. Guido, hay un sector del PRO que casi cogobierna junto a Javier Milei. Tenemos a Patricia Bullrich, que hasta hoy es la presidenta del PRO, más allá de que llamó a elecciones. Cristian Ritondo estuvo a punto de ser el presidente de toda la Cámara, con aval de Javier Milei y apoyo de Mauricio Macri. Después finalmente Javier Milei terminó decidiendo que esto no ocurra de esta manera, pero a la hora de analizar las medidas de Caputo tenemos gente que apoya como Cristian Ritondo o Fernando Iglesias. Lo vemos y después lo analizamos. Fernando, ¿cómo va? ¿Puede ser breve? ¿Qué haces? ¿Puede ser breve? Rápido, dale. ¿Interpretaciones de las medidas de Caputo del día de ayer? Bueno, lo central es que se acabó el derroche fiscal y es el gran problema que ha tenido la Argentina. Ese es el núcleo de la propuesta del gobierno y coincidimos. Si seguimos gastando más, lo único que estamos haciendo es generando más inflación y un escenario donde perdemos todo. ¿Apoyan las medidas entonces? En principio sí, claro. ¿No cree que podría haber habido un punto intermedio entre lo que ustedes cuestionaban y estas medidas, o que haya algunos paliativos para la gente, como decía el propio Melconian el día de hoy? La mitad de esto es impuestazo y la mitad de esto es licuación, pero no vengamos que esto lo paga la política, que lo paga la casta y que nunca más la gente, siempre lo paga la gente. Mirá, las medidas en detalle han sido generales y falta saber bien el detalle de cada uno, pero lo central es esto. Si queremos terminar con la inflación y tener un país razonable a mediano plazo, hay que terminar con el gasto fiscal, y la alternativa que tenemos delante a esto es seguir así e ir directo a una hiperinflación. Yo me permito recordar a los argentinos que los grandes crecimientos de pobreza en Argentina siempre han sido por inflación. La hiperinflación, el Rodrigazo, el dualdazo del 2002, inflación. Es peor que el Rodrigazo. Es peor que el Rodrigazo por la magnitud de la devaluación del peso, por la magnitud de los impuestos, por la magnitud del aumento tarifario que se viene. Y Ismael Bermúdez decía que esto es peor que el Rodrigazo. ¿Qué visión tiene al respecto? Que Bermúdez se fije un poco cómo fue el último año, porque este gobierno se va con 4 millones más de pobres y 100.000 millones de dólares más de deuda y 50.000 millones de dólares en las LELIC. Así que aumentar la pobreza de 45.000 a 65.000. Esos son cálculos de Bermúdez. La verdad que no me voy a poner a evaluar la competencia de Bermúdez. Lo que está claro es que tuvimos 2 millones más de pobres en el último año. Fernando, la última. Javier Milei siempre dijo que el costo lo iba a pagar la política. Esto le está tocando a la gente, a la clase media, a la clase trabajadora. Sí. Es la suba de precio de las naftas, el supermercado. Bueno, a ver, lo único que falta es que sea no es por las medidas. El precio de la nafta histórico en la Argentina fue de $1. Entonces, el peronismo hace siempre lo mismo. Te deja atrasado las tarifas, atrasado el tipo de cambio, el país hecho pelota y vos tenés que pagar la tarjeta. Y cuando pagas la tarjeta te dice, mirá que pagaron la tarjeta. Flaco, reventaron el país y reventaron, además de que reventaron todo, creando aún 2 millones más de pobres en el último año. Entonces, bueno, un poquito de seriedad. ¿Le gustaría que Mauricio Macri presida al PRO, el partido? Eso lo tiene que decir Mauricio y el PRO. ¿Está unido el PRO? Ya lo veremos. Sí, acabamos de tener una reunión de bloque muy productiva. Gracias, Fernando. ¿Cómo están analizando las primeras medidas del equipo de Javier Milei? Nosotros decidimos que más allá que las tenemos que ver, es un acompañamiento responsable, que es lo que venían planteando tanto nuestros gobernadores como los legisladores, el camino hacia la imperfección
si no se toman medidas urgentes, es inevitable. Una de las críticas que hacían ayer colegas y especialistas en economía es que Javier Milei siempre dijo que el costo lo iba a pagar la política, pero esto también lo va a pagar el trabajador, la clase media. Acá hay un ajuste general, que él lo anunció en la campaña. Cuando se habla de la política, también hay un ajuste en la política, tiene que ver con lo que se gira a las provincias, tiene que ver con mucho de eso. Eso también es bastante importante. ¿No hubo ningún paliativo o algo para los sectores más bajos, más allá de lo de la asignación? No, bueno, está la asignación, llevarla al 50%, me parece. No cortar planes, sino ir revisándolo. Me parece que hay todo un esquema que es importante, pero hay que tomar medidas urgentes para que la Argentina no sea inviable definitivamente. Haber puesto el piso en la nafta cuando sabe cuánto valen en Uruguay, en Brasil, alrededor, iba poniéndole un piso, en algún momento sabía que eso se iba a liberar y se iba a aumentar. El gobierno lo llevó hasta lo último, pero esto es responsabilidad absoluta del gobierno. Milei asumió hace 2 días. Escuchaba a Bermúdez que decía que esto es peor que el Rodrigazo, o a Melconian decir que era un poco improvisado, que faltaba un poco de medidas para los sectores más necesitados. Me parece que las medidas que se están tomando son las lógicas, las que hay que tomar, la que ha decidido este gobierno. Nosotros tenemos que tener un acompañamiento responsable para que este gobierno pueda empezar a transitar el camino que se propone. Dentro del bloque del PRO es unánime este acompañamiento. Es unánime este acompañamiento. Patricia sigue dentro del PRO, más allá de que ahora está dentro de la Libertad de Avanza. Sí, por supuesto. Fue nuestra candidata a presidenta, fue nuestra presidenta de partido y sin duda la mejor persona para ser ministra de Seguridad que puede tener la Argentina. El domingo me decías que Juntos por el Cambio, como bloque, interbloque en diputados, no existe más. ¿Cómo se está trabajando eso? No, hoy no existe. Existen las relaciones entre bloque y bloque. Ojalá con muchos de ellos podamos llegar a acuerdos para acompañar. Yo vengo hablando mucho con Miguel Pichetto y lo estamos haciendo en la vía razonable, con Rodrigo de Loredo, así que esperemos que podamos retomar el camino de compartir decisiones juntos dentro del recinto. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, Guido, Rodrigazo, hiperinflación, ¿era inevitable si no se tomaban estas medidas, como se está diciendo desde el gobierno? Sí, a ver, a mí me parece primero esperable lo que dicen los miembros del PRO. ¿Por qué? Porque en realidad se está llevando esa agenda. O sea, me parece que justamente los que podrían estar más incómodos son los de la Libertad de Avanza, porque la propuesta que hicieron no se convalida en los hechos de lo que están llevando adelante. Entonces me parecería bastante atípico que Ritondo no acompañe, siendo que se está haciendo el plan que hubiesen hecho ellos si eran gobierno. Así que si efectivamente eran elegidos. Sí. Y entonces, en definitiva, me parece algo bastante lógico. Lo que están haciendo con los números, a mí sí, y lo que presenta Milei con respecto a lo que preguntás de la hiperinflación, es que están llevando, para entender, ellos lo que hablaban fue de más de un 3.600% de inflación en la cual estamos hoy en día. Sí. Lo que hicieron fue agarrar el dato de la inflación de un 1% por día y aplicarle el interés compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Para no hacerlo muy rebuscado. 1% sube el día siguiente el 1% de lo ya subido, ¿no? Sí, y así extenderlo por 365 días del año, y ahí te da la cuenta que ellos están haciendo. O sea, lo que quieren hacer es mostrar un escenario hiperinflacionario, lo cual, fíjate que suena contraintuitivo con lo que generalmente tenemos, porque los gobiernos que tratan por lo general de mostrar el dato positivo para decir que calmar a la gente, que va a mejorar, claro, que va a tomás el último dato, entonces, bueno, si el último mes se te fue, tomás el último año. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué esta estrategia? A mi entender, porque lo que ocurrió en el año 89, por ejemplo, que tuvimos una hiperinflación, vos tenías un consenso para hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque había una hiperinflación, de nuevo, un escenario parecido en los términos del descontento social con la inestabilidad económica. Sí, pero ahí sí había una Entonces había una hiper, exacto. Acá que tenías una aceleración inflacionaria, pero no tenías una hiper. Y te amaban con la 15.000 anual. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces lo que te dicen ahora es, bueno, se está acelerando, en realidad heredamos prácticamente una hiper, ¿no? Entonces de esa manera intentan convencer a la gente que la estabilidad es más necesaria. Pero en realidad no la hay. Claro, no la hay. Ahora ellos sí pueden forzarla. De esta manera de liberalizar la economía, hay que ver si llegan, pareciera que quisieran hacerlo. Ellos declaran que no, que vamos a tratar de evitar la hiperinflación. Pero en realidad de esta manera lo que están haciendo es forzar, están liberalizando todos los precios. Acordémonos que lo del combustible parece algo anecdótico, pero en realidad es a lo que pega a todos los bienes de la economía. Todos los bienes se trasladan con un flete, el flete, el componente más importante es el combustible. Entonces eso nos lleva a que todos los precios aumenten. Y se está aumentando al 1% mensual, es producto de lo que está haciendo este gobierno, no es producto del gobierno anterior. Y pero te dicen, hace 4 días que se está gobernando nada más. Claro, primero que ahí yo veo una contradicción que invito a la reflexión a todos con eso es,
Ellos dicen, 16 años que gobernó el kirchnerismo, no supieron controlar nada, gestionaron muy mal y demás. No suman los 4 de Macri. Claro, no suman los 4. Aparte de no sumar los 4 de Macri, digo, pero tuvieron una ingeniería quirúrgica para implantar una hiperinflación el día que se fueron. O sea, en realidad son unos genios los que gestionaron antes. Porque gestionando 16 años para que nunca se les produjo una hiperinflación, para dejarle plantado justo el primer día que ellos llegan una hiper. O sea, esto muestra claramente que no es así, que no fue planteado bajo esa lógica. Es cierto que se venía con problemas económicos, eso está súper claro. Sí. La inflación venía en aumento. El problema que hay con los importadores y con este bono es un problema que claramente dejó el gobierno anterior. Pero eso no quiere decir que te haya dejado una hiperinflación. Entonces ahora están generando ese escenario para decir que hay una hiper. Guido, antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta sobre lo que vimos en el informe. Fernando Iglesias y varios del PRO tienen el chip de que sí o sí el precio del combustible es $1 litro, $1. ¿Cómo afecta esta suba del combustible? Porque hablaba Moreno el otro día, las medidas no son tan importantes como la suba del combustible o la suba de los alimentos. Bueno, ahí hay varios aspectos. Primero, que lo que está diciendo es falso, porque en la época de Macri, en el año 2018, el combustible está $1,24. O sea que en su misma gestión estaba arriba del dólar. Después, si vos fijás el precio internacional, vos podés tomar varias referencias. A ver, el caso más cercano que tenemos es Uruguay, está casi $2, más o menos el combustible. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Uruguay justamente? Es que nosotros lo producimos. Claro, nosotros tenemos petróleo. Ahí está la concepción de cómo fijas el precio. El precio se fija por el precio internacional. Bueno, es cierto que la mayoría de los países da alrededor de $1, en realidad puede dar más incluso. O como contaba ahí también el entrevistado, que decía que los países productores de petróleo lo pueden tener más bajo. Entonces ahí lo que te llevan al ejemplo cuando vos decís, bueno, ¿por qué no lo medimos por costo en vez de por precio internacional? ¿No? Porque si hay un costo y una ganancia razonable, ¿cuál es el problema? Mientras haya alguien ganando, ¿cuál es el problema? De hecho, claro. Y de hecho con YPF, los últimos informes y balances de YPF daban positivo. O sea que a ese valor bajo del combustible no llevaba a mayores inconvenientes. Igual, de todas maneras, no estamos diciendo tampoco que había que conservarlo en 300 pesos. Lo que queremos decir es, el precio bajo también lo que hacía era contener los precios. Del de resto, todo en general. Claro. Entonces, a ver, si uno lo quiere llevar al precio de $1, perfecto. De nuevo, respondamos con Milei. Milei dijo que eso se iba a ir, esos precios se iban a ir ajustando a medida que el poder adquisitivo suba. Claro. Entonces, nos están pisando el poder adquisitivo y nos están queriendo hacer pagar precios internacionales. O sea, ¿qué pagamos? Como un alemán, pero no ganamos como un alemán. Entonces, sí. De hecho, son los problemas que genera... con las tarifas, lo veíamos recién en el informe que decía cuando se recupere un poco la economía se van a poder pagar esas tarifas sin el subsidio, pero ahora estamos hablando de que el subsidio se va a sacar antes de que podamos recomponer el poder adquisitivo. Febrero, marzo. Por eso, digamos, lo que plantea Milei, suscribo. O sea, buenísimo. Si nosotros nos aumentan los ingresos y también aumentan esos gastos, perfecto. El problema es que están haciendo lo que siempre se hizo, que es primero hacer el ajuste y después pretenden que el ingreso de los argentinos se recupere y después el ingreso de los argentinos está deteriorado porque como cae la demanda general, la demanda agregada de toda la economía, caen también los salarios, caen las ventas, hay más despidos. Cuando hay más despidos y más desempleo es por la misma ley de oferta y demanda que tenemos mayor oferentes de trabajadores, lo cual el precio del salario cae. Entonces esta receta es ya conocida, de hecho fue criticada hasta por el mismo Milei antes de las elecciones diciendo que esto era lo que proponía siempre el PRO y que siempre falló, y es verdad, siempre falló esta receta. Habló el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales después de haber hecho el sorteo de su último sueldo como diputado, se habló de los temas económicos, inflación, también en otro momento, lo vamos a escuchar más adelante, habla de que el 40 lo va a pagar el sector privado, el 60 al público, más allá de que puede ser arbitrario o no esa cuenta porque no sé exactamente cómo se saca, lo cierto es que no lo iba a pagar el sector privado y finalmente ahí ya está diciendo que es un 40%, pero primero vamos al que habla de inflación. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero, todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha
con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país, en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. El que se iba a cerrar. Bueno, Guido, ¿qué ves ahí en los dichos de Milei? Hay otra vez el 1%, la suma, 3.000 y pico. Por eso, desde ya que ese cálculo está mal y esperemos que no se mantenga el 1% diario desde ya. Y después lo que ahí habría que plantearse es por qué si esta cuestión es provisoria, la de cobrar más impuestos, esta cuestión que está diciendo de una cuestión provisoria, ¿por qué no lo planteó en campaña? O sea, ¿por qué en campaña no dijo provisoriamente voy a subir los impuestos y sin embargo lo que él hizo fue hacer campaña diciendo que iba a bajar los impuestos? Y segundo, y me parece más importante, es la cuestión de esto que me preguntabas antes, del ajuste del Estado o de los privados y demás. Si el Estado, dicho por los mismos libertarios, o dicho por Milei mismo, el Estado es tan grande, si vos haces un ajuste sobre ese Estado, vamos a tomar sus mismas premisas, ¿no? El Estado es muy grande. Vos haces un ajuste sobre el Estado, sin lugar a dudas te va a repercutir en el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Al estatal, que vos le bajás el salario, o que vos despedís, o no contratás más, lo que va a ocurrir es que automáticamente cae la demanda. Entonces, en los comercios que iba y gastaba, automáticamente va a dejar de gastar. Entonces va a terminar repercutiendo en el privado. Entonces, esta cuestión de ver al Estado escindido de los privados es una visión libertaria que es totalmente falsa, que no ocurre así. Vos cuando ajustás sobre el Estado, ajustás también sobre el privado. Y aparte porque, de nuevo, todos, si hay despedidos de parte del Estado, también van a ir al mercado laboral y en el mercado laboral se juntan todos. Claro. No es que hay un mercado laboral estatal y un mercado laboral privado. Se juntan y hacen a la oferta y a la demanda laboral. Entonces, sin lugar a dudas, un recorte así fuera solo del Estado, también repercute en los privados. Pero así todo no fue solo del Estado, sino que fue también sobre los privados. Bueno, de hecho habló de esto que estás diciendo, 60% y 40% el Estado, los privados. Vamos a compartir la palabra de Milei. Donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los libertarios no nos gustan. 60 el sector público, 40 el privado. En la campaña era la va a pagar la casta, la va a pagar la política. En el discurso que parecía que seguía de campaña ya una vez asumido afuera del Congreso, dice casi la totalidad va a recaer en el sector público. Al decir casi la totalidad te está diciendo que hay un margen. Yo decís casi la totalidad es un margen pequeño. Bueno, no, 40%. Sí, tengamos en cuenta que cuando habla del Estado, está hablando, por ejemplo, de la obra pública. Y la obra pública es un beneficio para... O sea, ¿no es un beneficio para los privados también? Que haya una ruta en condiciones. Para todos los privados también es un beneficio. O sea que, en realidad, también la división, insisto, la división entre privado y el Estado es arbitraria. Es lo que, porque, en realidad, de los cargos políticos, que ahí está hecha la cuenta, es el 0,04%. O sea que, en realidad, el recorte de la política es realmente muy poco, el de estos cargos. O sea, generalmente se hace más pour le galerie, ¿no? O sea, es algo para mostrar de que en realidad hay un recorte y en realidad eso no termina ocurriendo, es insignificante. Y en definitiva me parece, y esto sí, y suscribo con lo que veíamos antes que decía Melconian, que en realidad ahí lo que se está haciendo es más licuar lo que son los ingresos, porque en realidad lo que va a ocurrir es que vamos a ir atrasados tanto con las jubilaciones como la de los empleados estatales por detrás de la inflación. Esta hiperinflación lo que va a hacer es licuar esos ingresos. Por lo cual fíjense también qué perverso esto, no hace ni falta que la nómina del Estado se disminuya, porque en realidad es más fuerte lo que decimos en economía, el efecto precios, que el efecto cantidad. O sea, si vos lográs licuar, vamos a poner un ejemplo, un 30% de los ingresos de los asalariados del Estado, es mucho más fuerte que naturalmente poder despedir un tercio de los empleados estatales, que es más inviable incluso. Guido,